¿Qué es el diseño de personajes y para qué se utiliza? ¿O por qué es tan importante? El diseño de personajes, en resumen, se traduce en crear una representación artística en base a una descripción o parámetros. Es decir, si estamos trabajando para un tercero, este nos dará una descripción lo más detallada posible del personaje para que lo podamos representar en una o varias imágenes. Es muy importante porque en el diseño deberemos representar la mayor cantidad de detalles posibles, cosas como forma, colores, un estilo específico, complementos de dicho personaje, etc. Hay muchos tipos de diseño de personaje en base a su uso, y con eso me refiero a que podemos tener, por ejemplo, una ficha de personaje, como en este caso, donde adjuntaremos la información relevante de dicho personaje, como podría ser su altura, edad, gustos, deporte que practica, etc. Por otra parte, podremos mostrar varias vistas del personaje, frontal o trasera, o detalles de elementos del personaje como un arma o una bolsa, para que otro equipo o tú mismo en un futuro puedas trabajar con esa hoja de personaje sin perder detalle. La forma del personaje es un punto importante y eso lo saben empresas grandes como Disney. Creando formas básicas para el desarrollo de personajes, no solo diferenciaremos varios de ellos de una forma más clara, sino que en base a su forma podremos crear arquetipos con más puntos de interés. Lo podemos ver también en esos personajes. ¿Ves? Tenemos el típico estrecho alargado para una persona inteligente. Las poses, en base a las poses también podemos definir la actitud y personalidad de un personaje. En este caso, por ejemplo, vemos que en base a la pose, ese chico podría ser tímido, esa chica podría ser de mecha corta o que se cabrea con facilidad. Ese chico, en base al arquetipo de la pose, también podríamos decir que es atrevido, que es aventurero. Esta chica podría ser curiosa. Y esta, que es la protagonista de Moana, por la pose y el arquetipo podemos decir que es segura de sí misma o que conoce el mundo que la rodea. Otro tipo de hoja es la relación de tamaños. Este viene muy bien para obras cuyos personajes interactúan entre sí, lo que podría ser una película o un cómic, porque ayuda a mantener la relación de tamaño entre personajes y eso es importante. Por ejemplo, aquí vemos una, ¿vale? Todos los personajes de Hércules. Una ficha de relación de tamaños para que los animadores luego, a la hora de poner a dos personajes juntos, puedan mantener esa diferencia entre tamaños y alturas. Recuerdo que yo hice uno para un cómic antiguo, por ejemplo aquí, tengo marcadas las alturas detrás de los diferentes personajes. Y con eso dentro del cómic puedo mantener el aspecto de tamaño, o sea, la diferencia entre sus tamaños. También existen cartas de personajes donde mostramos poses referentes de un personaje y expresiones faciales. Véase, por ejemplo, en este caso, aunque no son de cuerpo entero. Tengamos en cuenta que diferentes personajes en base a su personalidad no actúan frente a la misma situación de la misma manera. Eso se refiere a que los personajes pueden tener una diferente personalidad y en base a su personalidad eso lo podemos plasmar en base a poses referentes de ese personaje que toma en situaciones específicas o expresiones faciales. O sea, cada personaje puede tener expresiones de enfado o alegría diferentes y eso nos ayuda a diferenciarlos de otros personajes, tanto definiendo su personalidad como definiendo la forma en la que actúan frente al mundo que les rodea. Y eso lo podemos plasmar en los face sheets o hojas de expresiones faciales. Veamos aquí esa, por ejemplo. También es importante tanto esas hojas de poses referentes o expresiones faciales, por ejemplo en un equipo de animación, ya que ellos tomarán en cuenta esas hojas para dar personalidades diferentes a los personajes. Al igual que los coloristas usarán la carta de color o color chart para colorearlos en el futuro, ¿vale? El color chart, un dato importante a tener en cuenta en la carta de color de nuestro personaje, es que si tomamos las muestras de colores planos, como es en ese caso, vemos que aquí tenemos las muestras de colores planos del primer personaje, de la primera versión del personaje, a futuro podremos aplicar sombras y luces sin mayor problema, ya que contamos con la carta de colores planos o base y podemos replicarla en un futuro. También es bueno en un diseño de personaje no quedarse solo con la versión inicial del personaje, sino hacer varias versiones porque pueden sugerir cambios interesantes y el diseño final del personaje puede tomar varias de esas cosas para crear un personaje único, con los puntos más interesantes de esas versiones de personajes, tanto como colores, como complementos, como cambios en la ropa, el peinado. Por eso es importante hacer varias versiones y cambios en los complementos, obviamente en base a la historia o en la descripción del personaje que recibamos. Pero ya os digo que es bueno tener más de una versión. La versión inicial puede tomarse como prueba, pero es bueno tener
una segunda, una tercera o varias versiones del personaje para tener en cuenta las diferentes posibilidades que puede tener ese personaje antes del diseño final, o a su vez una construcción en base a los puntos, a los mejores puntos de las diferentes versiones del personaje. Bueno, y por último, dos datos importantes que vamos a definir al diseñar el personaje, aunque no todo el mundo lo sabe, es que al diseñar un personaje estamos definiendo de manera indirecta el mundo en el que vive, pero además el lugar que ocupa nuestro personaje dentro de ese mundo. Es decir, si estamos viendo aquí algo como post-apocalíptico y vemos que es como una luchadora, ya estamos diciendo que el mundo que la rodea tiene que ser más o menos de ese estilo, ¿no? Post-apocalíptico con pocos recursos, y que ya se muestra en un punto, o sea, encaja dentro de ese mundo desde el punto de luchar o hacerse al mundo nuevo, ¿no? No se quedaría atrás o intentaría evolucionar junto con el mundo. En ese caso, para los colores estamos viendo que hay diferentes gamas de color en base a los diseños de personajes. En este caso estamos viendo que tienen un estilo muy saturado o muy vívido, y eso también es correlativo al mundo que les rodea. ¿Por qué? Porque dentro de la obra vamos a mantener esa armonía en el color tanto de personajes como de fondo, y es bueno tenerlo en cuenta a la hora de diseñar también los colores o elegir los colores de nuestros personajes. Así que ese vídeo vamos a dejarlo por aquí y pasaremos a buscando referencias para hacer el diseño del personaje y creando una ref sheet, una hoja de referencias.